Hola, buenas tardes. Nada, agradecer a la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia invitarme a participar aquí. Al igual que Rafael, es mi primera vez y no vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y espero que sirva de ayuda. No he podido venir a todo por un problema familiar, me hubiera gustado ver a todos los ponentes, pero bueno, sé que lo habéis hecho muy bien. Y nada, como bien ha dicho Jorge, me ha tocado hablar de este tema y para ello vamos a ver que son terapias que están viniendo como bienes, nueva inmunoterapia de la que hablaremos, que viene de la mano o paralelo a la terapia CAR y que a todos, ¿no?, los médicos, los hematólogos, los médicos en la población, cuando hablas de anticuerpo biespecífico te viene en mente el mieloma y el linfoma, ¿no?, que es donde hay una batalla de varios anticuerpos que ya se van aprobando y demás. Los linfomas, ya hemos hablado a lo largo de la sesión, es como una transformación maligna de la célula del sistema linfoide. Hay muchos tipos que ya hablaremos y el mieloma múltiple ha hablado ampliamente Mariby esta mañana, por lo que no puedo decir. Pero hay otras patologías, algunas tumorales, como la leucemia linfoblástica aguda, que ha hablado José María, que ya tiene una aprobación de un anticuerpo biespecífico por el año 2015, ¿no? Y esto está viniendo ahora el bombo en linfoma y mieloma, pero ya lo tenemos. E incluso la hemofilia, que es una enfermedad que vemos los hematólogos, pero que no es tumoral, que es una alteración de la coagulación en el factor 8 de la coagulación, que sobre todo afecta a varones y que lo que vemos es que sangran más. Y en esta patología también hay aprobado un anticuerpo biespecífico. Cuando hablamos de bueno, hablo un poco de registro, no tengo nada que ver, por lo que si tiene Rafael algo que opinar. Cuando hablamos de linfoma y de mieloma, los linfomas más frecuentes son los no Hodgkin, que vamos a ver, este es el registro Globoscan, que es un registro a nivel mundial, que lo mismo, coge una serie de hospitales, creo que son cerca de 200, pero lógicamente el problema que ya he hablado es que estos registros son lo que son, pero bueno, hacen estimaciones de incidencia y mortalidad de los diferentes tumores y como vemos el linfoma no Hodgkin, pues más de 500.000 anualmente en este registro y el mieloma casi 200.000, por lo que es un problema. Para hacer algo de historia, vemos a Thomas Hodgkin, que en el año 1839 ya describió el primer paciente con linfoma, y a Samuel Soli, que 4 años más tarde describió al primer paciente con mieloma, por lo que son entidades que llevan tiempo conocidas por nosotros. Este es un registro que tenemos en España, el Grupo Español de Linfoma, GELTAMO, que se lleva recogiendo desde el año 2014. El mismo problema que tenemos, somos muchos hospitales en España y solamente en torno a 60 hemos metido datos y 30 lo hacemos de manera reiterada, y es un registro que va desde el año 2014 hasta la actualidad. Creo que son datos de este último año. Y lo que vemos dentro de la patología de los linfomas en sí, pues como bien ha dicho Rafael, los más frecuentes, que es el circulito azul, son los linfomas B, ¿no?, un 80%. Los restos son los Hodgkin, los T y otras entidades pues más raras. Y como vemos a la derecha, dentro de los linfomas B, nos vamos a centrar en los dos más frecuentes, que es donde ya tienen aprobación estos anticuerpos biespecíficos y los vamos a poder usar, yo creo que pronto. Ahora los usamos en ensayo clínico, pero pronto los podremos usar. Y el linfoma difuso de células grandes, que es el más frecuente, es un linfoma agresivo. Es un linfoma que necesita tratamiento y se tiene que tratar al diagnóstico. Y el linfoma folicular, que es otro tipo de linfoma que ahora hablaremos, que es más indolente, pero que vemos el segundo más frecuente. Entonces, aquí hablamos del linfoma B difuso. Esta diapositiva parece que es horrible, pero no. El linfoma B difuso se cura. El 70%, 60-70%, se cura con la quimioterapia, inmunoquimioterapia que tenemos de primera línea. Pero vemos que los pacientes que son refractarios y que no responden a este tratamiento o que recaen muy pronto, pues su pronóstico es ominoso. Como veis, son curvas de recaída, ¿no? La mayoría de los pacientes recaen al rescate que le damos y por eso son una entidad en la que nuevos avances son totalmente necesarios. Y lo mismo ocurre en el linfoma folicular. Hemos dicho que es un linfoma más indolente. De hecho, la mediana de supervivencia son más de 25 años a día de hoy, pero si va habiendo un grupo de pacientes que responden mal o recaen pronto del tratamiento que damos de primera línea, y de estos, pues la mitad van a estar muertos a los 5 años, por lo que sigue siendo una entidad en la que tenemos que estudiar y ir a por nuevos fármacos, ¿no? Aunque muchos van bien, algunos van muy mal. Y bueno, de mieloma ya se ha hablado, por lo que poco que decir. Esto es una serie de pacientes que son todos refractarios a anti-CD38, es una terapia de anticuerpos monoclonales que hablaré brevemente, y vemos que estos fármacos que no responden a estos tratamientos y que son refractarios a los tratamientos que se utilizan habitualmente en el mieloma, por lo mismo, la supervivencia es muy mala y por ello, bueno, hay que avanzar en el estudio. Y con esto surge, además de otros tratamientos, la terapia inmunológica, que también habrá hablado José María, pero bueno, voy a centrarme en los anticuerpos biespecíficos.
específicos. A global, esto es una terapia biológica que lo que va a hacer es utilizar las defensas naturales del cuerpo para combatir al cáncer. Y lo que vamos a utilizar son sustancias producidas en un laboratorio, en este caso, para mejorar y restaurar el sistema inmunitario y que este mismo nos ayude a pelear contra las células tumorales. Aquí abajo a la izquierda vemos las diferentes, grosso modo, tratamientos que hemos utilizado a lo largo de la historia para estas enfermedades hematológicas. La quimioterapia es un tratamiento que seguimos usando, que cura a muchos de estos pacientes y que tiene efectos secundarios porque no actúa sobre una diana, la caída del pelo y muchos otros que están ahí. Terapia dirigida, cada vez hay más tratamientos dirigidos que actúan dentro de la célula tumoral, que no vamos a hablar hoy, pero que también hay una investigación, y la inmunoterapia, que actúa, como hemos dicho, y sobre todo actúa sobre receptores de la célula tumoral. Y dentro de esta inmunoterapia tenemos la terapia celular, que es de la que ya hemos hablado y no voy a hablar nada. En la hematología quizás la que más auge tiene es la terapia CAR-T, y la no celular, que están los anticuerpos monoclonales y los anticuerpos biespecíficos. Entonces, esta es una célula de un linfoma, ¿vale? Y vemos que toda esta terapia inmunológica hay diferentes tipos de fármacos, los hablaré brevemente y me centraré en los biespecíficos, que actúan sobre diferentes dianas de la célula tumoral con diferentes mecanismos de acción y que puede atacar al tumor. Y lo mismo en la célula del mieloma. Son el mismo mecanismo de acción, tienen diferentes dianas, son diferentes patologías, pero son estos fármacos que se están estudiando. Y para conocer qué es los anticuerpos específicos hay que saber qué es un anticuerpo. Los anticuerpos son proteínas que se producen naturalmente por las células inmunitarias, que son las células B, que son las células que tenemos todos nosotros, y que su principal función muy breve es ayudarnos a protegernos de las amenazas de infecciones como bacterias, virus y también del cáncer. Y un anticuerpo monoclonal, ¿qué es? Pues es producido por un solo clon de los linfocitos B, son los que nosotros producimos, y lo que tiene de peculiar es que se pueden producir anticuerpos monoclonales que se unen específicamente con cualquier molécula con carácter antigénico. Es decir, los podemos diseñar para atacar al tumor que nosotros consideremos. Las patologías que hablamos tienen dianas para poder estudiar así. Aquí está dibujado un anticuerpo monoclonal, no lo voy a meter en su estructura, pero bueno, tiene 2 cadenas ligeras, 2 cadenas pesadas y una fracción variable y una constante, y cada uno tiene pues, su función, pero yo creo que se nos escapa un poco del tema. Los anticuerpos monoclonales pueden ser completamente de origen animal, completamente humanizados o una mezcla de ellos, ¿no? Conforme más animales sean, tienen mayor antigenicidad y mayor complicación en usarlos en la vida real. Aquí tenemos los 3 tipos de anticuerpos que, por decirlo de alguna manera, se están estudiando en estas enfermedades. Unos son los anticuerpos desnudos, que no es el anticuerpo tal cual, que se usan, y ahora hablaremos de ellos, pero se llevan usando mucho tiempo y han cambiado la historia natural de estas enfermedades. Los conjugados, lo que hacemos es poner una sustancia, un fármaco a este anticuerpo, que lo que va a hacer es que aumente su eficacia y disminuya su toxicidad, ¿no? Mejoramos un poco. Y luego los biespecíficos, que ahora os comentaré mejor, que lo que tienen es, por un lado se unen a la célula tumoral, pero por otro lado se unen al linfocito T, haciendo y ayudando a que nuestro propio sistema inmune nos ayude a combatir el cáncer. Cuando hablamos de anticuerpos monoclonales parece que es de ahora, pero no. En los años 60, 70 ya se empezó a estudiar sobre todo esto, y fue en el año 84 cuando estos 3 investigadores, Niels Jerne, Kohler y Milstein, pues dieron un premio Nobel por diseñar el primer anticuerpo monoclonal a través de una técnica que se conoce como hibridoma, que no me voy a meter en ello, pero bueno, hablamos del año 84. ¿Vale? Y luego ya el primer anticuerpo monoclonal que nosotros hemos manejado, que es el rituximab, es un fármaco o sus derivados, es un anti-CD20 como diana, pues vemos que ha cambiado la historia natural, como vamos a ver. Esto es una figura de cómo funciona el rituximab, los anticuerpos monoclonales anti-CD20, que, como hemos dicho, no van a estimular la actividad de las células T, son monoespecíficos y tienen alta afinidad y van a poder destruir el tumor. No vamos a hablar específicamente del mecanismo de acción, pero vemos como en el linfoma B difuso de células grandes que hemos hablado, pues bueno, estos son curvas de supervivencia y supervivencia libre de progresión, es decir, los pacientes que van a recaer y los que van a vivir. A la izquierda es supervivencia tal cual, como ha presentado antes Rafael. Pues bueno, la curva verde es de los años en los que estos fármacos no habían llegado a nosotros, y la curva azul son pacientes que ya han sido tratados así. Y claramente vemos que esto ya fue un gran hito en la hematología. Y lo mismo en el linfoma folicular. Tenemos a la izquierda un registro estadounidense en el que vemos que a lo largo de las eras el tratamiento ha cambiado, y mucho de ello es parte de esto. Y este es un estudio de aquí del grupo español en el que han sido todos trasplantados, con la diferencia de que un grupo además tenía el anti-CD20 y otro grupo no, y vemos claramente la diferencia, ¿no? O sea, ya hubo un cambio en esto.
2 palabras sobre los inmunoconjugados, que son estos que agregan fármacos, que lo que van a hacer es secretar las células tumorales yendo pegados al anticuerpo. Y esto hay muchos, no nos vamos a meter. Pongo el ejemplo de uno de ellos, que el fármaco que se une es el monometil auristatina E, y bueno, no ha sido el cambio tan bestial que tenemos los monoclonales, pero vemos cómo en la patología pues añadir esto a la quimioterapia pues está mejorando, ¿no? Son todo mejoras que están llegando. Y ya llegamos en sí al anticuerpo biespecífico, que se genera mediante la combinación de la cadena ligera y pesada de 2 anticuerpos. Y así producimos 2 sitios de unión de antígeno distintos dirigidos a diferentes objetivos de interés. Es difícil de entender, pero lo vamos a ver mejor en esta diapositiva, ¿vale? Aquí vemos dibujado en redondito lo que sería el anticuerpo biespecífico. Hay muchos con diferentes dianas, pero bueno, el mecanismo de acción es similar. Una parte de anticuerpo se une a la célula roja, que sería la célula tumoral, con una diana, que normalmente pues puede ser CD20, CD19 en el linfoma, BCMA en el mieloma, tienen diferentes dianas que yo creo que eso no importa mucho. Y por otro lado se une al linfocito T, sobre todo en el receptor que se llama CD3. Esta unión hace que se produzca una sinapsis inmunológica, empiezan a replicarse los linfocitos T, se segregan una serie de sustancias que es lo que va a hacer que nos ayuden a combatir el tumor. Repetir una vez más que tanto la terapia CAR, como hemos hablado, otro mecanismo de acción que se ha explicado, como los anticuerpos biespecíficos, con sus diferencias y demás, pero ambos utilizan el sistema inmune del propio paciente para intentar acabar con el tumor. Y un poco la historia que hemos hablado antes, vuelvo a lo mismo. Para hablar de los anticuerpos bioespecíficos nos remontamos también a la misma era, se empezó a hablar de los anticuerpos monoclonales, se desarrolló el primer ibidroma, se aprobó el primer tratamiento y luego pasamos a los bioespecíficos, y fue ya en el 2009 cuando se aprobó el primer fármaco, que fue para oncología, el Catumaxamab, que es un fármaco que se utilizaba en la artritis maligna, luego por unos problemas comerciales que yo desconozco fue quitado de la comercialización. Y finalmente ya en el 2015 sí que se aprobó en Estados Unidos y luego también en Europa el uso de otro fármaco que se utilizaba en la leucemia linfoblástica B, que lo seguimos utilizando para la recaída e incluso para pacientes que no responden bien a la primera línea, y que bueno, estamos hablando ya de hace casi 10 años. Y en el 17 fue cuando se aprobó el emicizumab, que es ese anticuerpo monoclonal que os expliqué, que es el que se usa en las hemofilias, ¿vale? Estos son los que ya tenían aprobación. Y ahora llega, esto es la linfoblástica, que es el que os he hablado anteriormente, y ahora ya llega la nueva revolución, ¿no?, de la que se está hablando, que son estos anticuerpos biespecíficos pues, en el linfoma y el mieloma. Esto es un ejemplo de los 4 o 5 que están más adelantados. Uno de ellos es el mismo que se usaba en la leucemia, tiene ciertos problemas como de administración, que es intravenosa, que tiene complicaciones, por lo que no se ha desarrollado mucho más el linfoma, y otros muchos que no me voy a meter en detalle, que todos tienen su lugar de actuación tanto en la célula tumoral como en el linfocito T, y que, bueno, que se están estudiando ampliamente y se están incluso llegando a aprobar. En estos 3 o 4 meses se han aprobado como 3 fármacos con diferentes indicaciones. Aquí vemos de nuevo esta estructura de la molécula y tenemos 2 de los estudios, uno en B difuso y otro en folicular, de estos fármacos que les ha dado la aprobación. Si recordáis las primeras figuras de pacientes refractarios que estaban por los suelos, aquí vemos a la izquierda que, bueno, son poco seguimiento, no podemos decir que esto cura ni nada por un estilo porque no tenemos seguimiento y no sabemos qué va a pasar, pero bueno, son muchos pacientes los que responden y muchos los que mantienen la respuesta. En la gráfica de la derecha vemos que los pacientes que responden, la curva de arriba, pues con un año de seguimiento parece que muchos siguen con respuesta. Tenemos que esperar, pero parece que es una alternativa a este fracaso que teníamos anteriormente. Y aquí simplemente, muy brevemente, un listado de una publicación muy reciente en el que se ve una parte de todos los ensayos que se están haciendo, ¿no? Estamos utilizando estos bioespecíficos en combinación con otros fármacos, en la primera línea, en pacientes mayores, en pacientes... O sea, es una amalgama que luego no sabremos cómo colocar bien, pero que ahí está. Son líneas de investigación y no para. Y lo mismo en el mieloma. En el mieloma hay aprobado también uno de los fármacos, pero hay muchísimos en investigación. Vemos de nuevo las curvas. Hemos visto que los mielomas refractarios a varias líneas, el pronóstico es ominoso, y vemos que esto, bueno, pues que abre una esperanza que habrá que situar bien. Y lo mismo, muchísimos estudios que están investigando este mecanismo de acción en el mieloma.
Quiero hablar unas palabras antes de concluir de la toxicidad, porque son fármacos nuevos que actúan de una manera muy compleja que no entendemos muy bien y da un poco de miedo, sobre todo cuando los poníamos al principio. A nosotros nos preocupaba qué toxicidad van a hacer. Nosotros manejamos muy bien la quimioterapia, manejamos muy bien fármacos que se han estado estudiando, pero esto ha sido muy nuevo para nosotros. Y brevemente decir que os sonará la palabra síndrome de liberación de citocinas, va pegado a CAR-T y a biespecífico, porque es lo más frecuente. Es frecuente, pero es leve y lo sabemos manejar cada día mejor. Y también ICANS es otra complicación, que es neurotoxicidad de estos fármacos, que también ocurre, muy pocas veces es grave y cada vez lo manejamos mejor. Os tienen que sonar, pero ahí está. Y también producen por las toxicidades medulares que conocemos de la quimioterapia, también porque son pacientes muy tratados, porque se combinan, y bueno, las infecciones, náuseas y diarreas, bueno, como cualquier fármaco que utilizamos los hematólogos. 2 palabras del síndrome de liberación de citocinas, ya lo he dicho, es una entidad manejable, pero cuando no se trata puede ser mortal, o sea, hay que tener cuidado. Y se asocia pues, a estos tipos de inmunoterapia dirigida a las células T. El gráfico este es un poco difícil de entender, pero es deciros que estas toxicidades sobre todo las vemos al principio, en los primeros ciclos, y ya hay muchas investigaciones para que no haya. Pues premedicamos, ponemos las dosis en una cosa que se llama step-back dosing, que es subiendo la dosis poco a poco, y con eso hemos aprendido a manejarlo y que no sea un limitante de estos fármacos. Y esto es una entidad pues, muy compleja, ¿no? Puede producir cualquier cosa. Entonces tenemos que estar muy atentos los hematólogos y los médicos en general de hacer un diagnóstico diferencial y poder tratar bien a nuestros pacientes. Y con esto decir que somos hematólogos, pero que necesitamos de un equipo multidisciplinar de hematólogos, neurólogos, microbiólogos, infectólogos, incluso UCI nos apoyan para poder poner estos tipos de tratamientos. Y concluir, pues nada, que los anticuerpos bioespecíficos, los anticuerpos no son de ahora, que se llevan muchos años detrás estudiando para poderlos tenerlos con todos nosotros, que en el caso de estos anticuerpos que se están aprobando actualmente y estudiando sin parar, pues son fármacos que tienen mucha eficacia. Hasta ahora se han estudiado en pacientes muy pretratados y que se toleran bien, una adecuada tolerabilidad, que hay línea de investigación en mejorar su eficacia, pero también en mejorar la toxicidad, no tenemos que olvidarnos de esto. De estos fármacos en particular, de los bioespecíficos que están ahí batallando o empatados o peleando o posicionándose con la terapia CAR, decir que lo interesante es que los tenemos ahí, son fármacos que nosotros tenemos, no tenemos que llevarlos a preparar, ellos vienen, los tenemos en el hospital y los podemos poner. Y esto implica que se pueda poner de administración ambulante, ¿no? Sí que es verdad que todos estudios, pues unos estudios que de fármacos, algunos duran para siempre, tú tienes que dar el fármaco hasta que el paciente progrese o muera o no lo tolere, y otros que ya han salido de manera limitada, pues durante 12 meses. Eso tenemos que trabajar en cuánto tiempo hay que darlo, no lo sabemos. Y la vía de administración, algunos de ellos son intravenosos, algunos de ellos duraba mucho la administración y no han llegado a desarrollarse, y otros ya nacen subcutáneos. O sea, es otra vía de investigación que todos vamos a que sea lo más cómodo posible. Están aprobados ahora a partir de la tercera línea y yo creo que es importante en estos aspectos estudiar qué pacientes van a responder y no a estos tratamientos para seguir investigando. Y actualmente es una bomba los estudios que estamos haciendo de combinación, utilizando de manera más precoz incluso en un paciente que nunca ha sido tratado. Tendremos que ver qué ocurre con todo esto y sobre todo que para dar conclusiones FETEN yo creo que necesitamos todavía más tiempo. Y nada, con todo esto agradecer vuestra atención y a ver si queréis preguntar lo que queráis. Muchas gracias, Ana. 3 minutos, no 2 minutos antes de tiempo, vale. O sea que fenomenal. Te voy acelerada. Pues no sé si hay alguna pregunta en el público, si no, mientras... Sí, Coral. Y luego Eva. Es un poco por aclararme. Entonces, los anticuerpos bioespecíficos, realmente la ventaja es que ya son fármacos, digamos, que existen. Es un poco la facilidad, digamos, de conocimiento, de manejo y de proximidad con los centros hospitalarios. O sea, ¿es esa, digamos, la principal ventaja o realmente... con respecto a CAR-T tiene unas ventajas, digamos, en el pronóstico, en el desarrollo de la enfermedad? A ver, yo creo que exactamente la principal ventaja que yo veo frente a lo otro es eso, la disponibilidad, porque los pacientes de tratamiento de CAR pues muchas veces pues no llegan, a lo mejor mientras estás preparando el CAR o no funciona la producción del CAR y esa es una ventaja clara de los bioespecíficos y una ventaja yo creo para usar en centros pequeños, ¿no? Centros en el que no tienen producción de CAR, que vives en un pueblo de Huesca o donde sea, pues ahí los tienes. Yo creo que las combinaciones van a mejorar mucho y es fácil de combinar y comparaciones no hay
comparaciones tal cual, nadie ha comparado, ni creo que ocurra la terapia cardíaca con los biespecíficos. Yo creo que no se puede decir cuál es mejor. Podemos pensar en determinados estudios y poblaciones cuál creemos que tiene una mayor eficacia, pero yo creo que la principal ventaja de este frente al otro, sobre todo, es la administración que la tenemos ahí. Una desventaja, por ejemplo, es que la tienes que poner durante un tiempo que no conocemos, incluso en ocasiones se ponen durante toda la vida. O sea que tienen sus ventajas y desventajas, pero sí. Sí. Eva. Yo quería preguntar si todo lo que se ha investigado respecto a las citoquinas en la época de la COVID, si sirve de algo en relación con estas enfermedades. A ver, yo creo que lo de la liberación de citocinas y todo esto que es lo que viene detrás, ¿no? El síndrome de liberación de citocinas, los estudios de la interleuquina 6, etcétera, son claves, cada vez conocemos más. Yo no sé si ha apoyado algo más, pues yo creo que no. Los fármacos es el mismo mecanismo de acción, en realidad, utilizan los mismos fármacos y yo creo que no, que ya conocíamos lo que conocíamos y yo creo que esto es una complicación porque el que tenemos que quitar peso, porque yo creo que cada vez lo manejamos mejor y de hecho en la práctica clínica pocas veces vamos al dato de la interleuquina para salir de dudas, ¿no? El manejo clínico no necesitamos ese dato de laboratorio muchas veces para poder manejar al paciente. En investigación es muy interesante, pero en la práctica clínica. ¿Alguna pregunta más, Xavi? ¿Cómo debe ser el equipo multidisciplinar ideal para manejar estos pacientes? A ver, yo creo que es elemental para la medicina en general y yo creo que nosotros en la experiencia que yo he tenido, bueno, pues cuando empezamos con estos fármacos, que además luego vino el COVID y fue todo un lío, pues sí que tuvimos mucho apoyo, ¿no? La UCI la tenemos y la tenemos ahí y siempre nos dan una plaza. A veces son pacientes con un pronóstico malo, ¿no? Entran en ensayos clínicos que ya hemos hablado, que son pacientes seleccionados, pero son pacientes con 5 o 6 líneas que fuera de un ensayo clínico, pues a lo mejor no se consideran candidatos a UCI. Tienen 75 años, es una cuarta línea y sí que tenemos apoyo por parte de los demás. Los neurólogos cada vez menos, porque cada vez lo manejamos mejor, pero al principio se les llamaba y venía y yo veo elemental. Yo creo que tendría que mejorar en todos los hospitales esto, lo que pasa es que nos falta tiempo a todos los médicos, ¿no? Para poder hacer, pues yo creo que es elemental y en mi experiencia, bueno, pues no lo hemos hecho mal. Pues en el caso de estas terapias pues son elementales por los intensivistas, los infectólogos, ¿no? Los médicos, nosotros sí que tenemos siempre la ayuda de infecciosas para las complicaciones en general, los neurólogos por esta complicación que hemos dicho, y yo creo que esos son quizás los más importantes, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿el síndrome de liberación de citocinas de los anticuerpos bioespecíficos es igual que el de los CAR-T? No, a ver, el mecanismo de acción y por qué se produce, en realidad sí que es igual. Yo creo que las toxicidades son algo menores, ¿no? No se ha comparado, pero la apariencia que da es que son un poquito menores en las terapias de bioespecíficos. De hecho, en la mayoría de los estudios aparece un 60-70%, pero la mayoría de ellos son grados bajos y eso. De hecho, yo en mi experiencia cuando lo analicé, digo, es que tenemos... Luego analicé, me he sentado y he dicho, no teníamos tantas complicaciones. O sea, mi experiencia era peor y realmente es lo que hay. Sí. Y lo que comentaba al principio de los anticuerpos triespecíficos, eso es... A ver, y eso me lo has dicho, me lo dijiste ya, y yo creo que el mieloma, ¿no? Sí que está ya en investigación un CD38 con un BCMA, pero yo creo que está en fases todavía muy, ¿no? Sí. Pero ese tercer BCMA, enganche... CD38 y luego el T. Bueno, está este, pero hay otro que ya ha empezado, que va contra BCMA y CD3. Como O sea, tiene 3 ramas. 2 van a antígenos en la célula tumoral y el tercero engancha al linfocito TCD3. Ok. Pues nada, si no hay más preguntas, vamos a la siguiente ponencia. Muchas gracias, Ana.